Mira, te cuento una anécdota que estoy seguro que te va a gustar. Hace muchísimos años, muchísimos, cuando yo tenía 17 años, yo pasé un periodo de casi un año en Inglaterra, viviendo con una familia inglesa. El apellido de la familia era G, nada que ver con los Bee Gees, y por ahí no va el tema de esta anécdota. Pero es el apellido, G, la familia G. Y estaba compuesta la familia esta que estaba en esta casa, ellos tenían hijos mayores, pero los que estaban en esta casa donde vivíamos, pues era la mamá, la señora G, el papá, el señor G, dos hijos, un niño y una niña, y yo. Nosotros teníamos la costumbre, eso, la señora G era la jefa, ¿no? Y ella era la que organizaba todo el día, ¿no? Ella era profesora de inglés, y él periodista, el señor G era periodista. Y bueno, entonces ella todas las mañanas, antes de cada uno ir a sus clases, ¿no? Los niños a su escuela, ya estaban un poquito de bachillerato, y luego ella a su trabajo, y el señor G se quedaba en casa, porque él trabajaba como periodista, pero él escribía artículos en casa, ¿no? Ese era más o menos el trabajo de investigación y tal. Tenía su oficina muy grande ahí en su casa. Y una pequeña, deliciosa, increíble biblioteca. Encantadora esa biblioteca que luego influyó mucho en mi desarrollo posterior. Bueno, él era muy típico inglés. Ella también muy típica, pero yo digamos, ella era más moderna en el sentido de que ese desayuno, ¿no? Para ella era todo, tenía que ser como muy saludable y muy alejado, digamos, de esos estereotipos ingleses de esos desayunos grasientos y tal. Y entonces, pues todas las mañanas, a eso de las 6:30, nos encontrábamos en el comedor, que estaba muy cerca de la cocina, y ahí nos sentábamos, pues, los niños, o los hijos de ellos, y yo, y el señor y la señora allí. Y nos comíamos nuestro porridge o muesli, siempre en ese tipo de desayuno, todo muy saludable, su fruta y tal, su vasito de leche, todo muy, tú sabes, ¿no? Aquello. Bueno, eso era ya te digo, sobre más o menos a las 7 de la mañana, 7:30, todo el mundo se iba a sus diferentes actividades. Yo, a pesar de que estaba ya en Inglaterra, entre otras cosas, para estudiar inglés y para aprender a vivir por mi cuenta, bueno, por mi cuenta, mi madre era la que pagaba los gastos, pero me refiero a vivir solo, no vivir bajo, digamos, el paraguas protector de la familia, ¿no? Estaba acostumbrado a vivir solo. Entonces, ellos salían, ya te digo que a eso de las 7:30 de la mañana, y el señor G y yo nos quedábamos en casa, porque yo no tenía clases sino 2 veces a la semana, unas clases de inglés y otras cuestiones que tenía ahí que hacer. Bueno, entonces muchas veces pues yo estaba ahí con él, ¿no? Él era como mi papá inglés, y yo estaba mucho tiempo con él. Y bastante a menudo hacíamos algo, y aquí viene la historia bonita de esto. Él, cuando se iban todos, entonces, sobre las 10 de la mañana, él me llamaba, no me decía, come in. Entonces me llamaba, y entonces me decía de que vamos a desayunar ahora un verdadero desayuno inglés, ¿no? Y entonces tú sabes cómo es el desayuno inglés. Aquí ves una imagen, ¿no? Que tiene pues su huevo frito, su bacon, tocineta, sus habas, es decir, sus frijoles estos en salsa de tomate, una salchichita aparte, bueno, todo esto, ¿no? Un desayuno potente. Que era lo que la señora allí no le parecía que era bueno, eso no era saludable. Entonces, él me mandaba a la tienda a comprar el pan, a comprar los huevos, únicamente 4 huevos, porque era lo que necesitábamos, 2 y 2, y se compraba por unidades, por cierto, entonces. Y al menos en esa tienda. Y luego, y el bacon, ¿no? Y entonces él, cuando yo venía de la tienda, él ya tenía todo preparado ahí, los platos y tal en la mesa, solo para él y para mí, obviamente. Y entonces empezaba a freír ahí los huevos y el bacon, le preparaba todo. Al comienzo lo hacía él, luego con el tiempo lo empecé a hacer yo, y él me decía, tiene que ser así y tal. Tú sabes, son ingleses y tienen que hacer las cosas como tienen que ser. Y entonces él freía esos bacon y huevos, y entonces nos sentábamos los dos, él y yo, solamente él y yo, a comer este desayuno, a tomar este desayuno tardío, o este segundo desayuno.
Bueno, esto era algo que nunca supo la familia. Ese era un secreto entre él y yo. Lo hacíamos de vez en cuando, una vez a la semana o 3 veces al mes, más o menos, pero en cualquier caso, era un secreto entre él y yo. Nunca se lo contamos a nadie, ni nadie nos dijo que quizás se había descubierto que lo hacíamos, nadie nos dijo nada. Bueno, en cualquier caso, esto sucede que es, digamos, un acto de confidencialidad entre él y yo. Y recuerdo que era muy importante airear la casa y todo aquello para que no oliera nada, pero sabes cómo huele el bacon y eso, no sé, la tocineta. Bueno, total, que bueno, nadie nos descubrió. Y, o al menos eso estamos seguros que así era. Y después, bueno, pasaron los años, ya yo dejé de estar en su casa y yo, bueno, seguí viajando, fui a Venezuela, etcétera. Bueno, total, que pasan como 10 años hasta que vuelvo a esta casa. Entonces todavía no existía ese tipo de modernas conexiones, por lo tanto no estábamos enterados de la evolución de lo que había sucedido en la familia y tal. Y resulta que, bueno, que él sí sabía que él había tenido un problema de una especie de embolia cerebral y que había quedado bastante mal. Además, estaba sufriendo de Alzheimer. Total, que él estaba casi en un estado vegetal, es decir, él caminaba, todo eso. Cuando yo llego a su casa a visitarlos, ya solamente a los niños ya se habían ido, ya no vivían con ellos, estaba únicamente ella y él. Y entonces él me dice, bueno, ella me dice, mira, es que él está muy mal, él no reconoce a nadie, él no sabe nada de nada. Entonces, bueno, yo lo veo, cuando yo llego, él me ve con la mirada perdida y nada, no me dice nada. Él me dice la señora allí que él no habla y caminaba muy lento, ¿no? Y, bueno, sí, como ido, como un poco zombie, vamos a ponerlo de esta manera, con su pelo gris, muy elegante todavía a pesar de su estado de salud. Y pero estamos sentados, la señora allí y yo, en el comedor, y en el comedor hay una ventana muy cerca, que está abierta siempre, que ve la cocina, que da a la cocina unos metros más allá, y de repente oímos un ruido fuerte en la cocina, va, 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 ¿no? Y entonces yo miro hacia allá y también se voltea la señora G a ver qué está haciendo ahora el señor G, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y vemos que allá al fondo está levantando una sartén y ondeando la sartén y mirándome y con la sartén. Y la señora allí se ríe y dice, es que está muy mal, ¿no? ¿Qué le pasa? Pero yo entendí lo que me quería decir el señor Giles, y tú también lo sabes. Yo me levanté, obviamente, me fui a la cocina, lo abracé, yo sentí en su abrazo que él en ese abrazo me quería decir, yo sé quién eres tú. Yo sí, pero no puedo decirlo y nadie sabe que yo sé quién eres. Y yo también sentí, digamos, un momento de gran ternura, de gran cariño, de unidad, de que, bueno, aquí estábamos él y yo, años después, con nuestro secreto, que desayunamos juntos. Pues eso, esa era la historia, Chaito.